¿Quiénes de ustedes fueron a la universidad? ¿Quiénes aprendieron más en la universidad que en su primer trabajo? Muy pocos, ¿no? Todos fuimos a estas instituciones académicas y pocos nos hemos preguntado de dónde salieron, quién las inventó y por qué comenzaron. Yo sí. Universidad viene del latín universitas magistrorum et scholarium. Les podría decir qué significa, pero ustedes lo pueden googlear, así que a mí me da igual. Esta palabra en latín nació en el año 1088, cuando se fundó la Universidad en Bolonia. La Universidad de Bolonia fue el primer centro académico europeo donde se juntaba el conocimiento. La idea era que cada ciudad europea tuviera su centro donde se generara, se resguardara y se diseminara el conocimiento. Fue así que durante el año 1100 se fueron creando diferentes universidades, como la Universidad de París, la Universidad de Oxford, la Universidad de Milán, entre muchas otras. Pasaron así muchos años, como 700, y fue en el año 1800 que llegó la Revolución Industrial. Con esto cambió muchas cosas, entre ellos la llegada de las máquinas a las fábricas. Fue así que conforme la gente se empezó a quedar sin empleo, se fueron a las calles, justamente. Y entonces los gobiernos europeos se preguntaban, ¿qué hacemos con todos estos jóvenes que tienen 18 años? Normalmente los mandaríamos a trabajar, pero no hay suficientes empleos. Y creyeron que era una buena idea masificar las universidades y que estudiaran 4 años más. Y así, en 4 años nos preocuparíamos del problema. De poco a poco se fueron masificando las universidades y hoy a nivel global hay más de 40,000 centros de instituciones de educación superior. Pero volviendo a mi pregunta original, ¿para qué existían? ¿Cuál es su objetivo? En 1100 era resguardar el conocimiento, muchos de los cuales estaban en libros, sobre todo antes de que existiera la imprenta. En 1800 era ocupar a los jóvenes, para que no fueran delincuentes y no estuvieran en la calle. Y la pregunta es, ¿para qué sirve la universidad hoy? Hace 3 años le preguntamos a una serie de rectores de México y nos dijeron algo muy sencillo, para prepararnos para el trabajo. Veamos si es cierto. En nuestro país cada año se gradúan casi 600,000 ingenieros y en los últimos 10 años este número se ha ido incrementando en un 88%. Uno pensaría que más ingenieros, más licenciados, hay mayor prosperidad económica, ¿no? El ingreso promedio en México está completamente estable y incluso ha bajado 20% en términos reales. Entonces, algo no nos está cuadrando. La gráfica de graduados va para arriba, la gráfica de ingresos está completamente estable. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Creo yo que hay 3 problemas importantes que hay que atacar. El primero, vivimos en un sistema educativo completamente lineal. ¿Por qué? Porque se creó justo con las fábricas. Acompáñenme un segundo. Uno entra a las 7 de la mañana, hace check-in, trabaja, a las 10:30 suena el timbre, vamos al recreo, comes algo, suena el timbre, regresas, trabajas, sales a las 3 de la tarde. Lo que acabo de mencionar podría ser una fábrica o podría ser el salón de la universidad. Y realmente es lo mismo porque se crearon bajo la misma premisa. Entonces, las fábricas de 1800 claramente no se ven igual que las fábricas de hoy. Y sin embargo, los salones se siguen viendo exactamente igual. Regresemos a qué hacen las fábricas de hoy distintas. Hay miles de organizaciones que están cada vez trabajando de forma distinta. Y quisiera poner un par de ejemplos, ¿no? Ahora, no es que estés de un lado o del otro. Simplemente son instituciones distintas. Es decir, las fábricas del pasado tenían una visión pegada en la pared. Las fábricas de hoy tienen un propósito. Las fábricas del pasado eran predecibles, confiables, manejaban los riesgos. Hoy las fábricas toman riesgos calculados. Las fábricas del pasado tenían un horario fijo de oficina, hoy tienen un horario flexible. Y sobre todo, las fábricas del pasado tenían equipos jerárquicos. Y hoy tenemos equipos multidisciplinarios autorregulados. Si estamos necesitando cosas del futuro, ¿cómo se ve la gente en ese futuro? Y claramente hay un empleado del pasado y un empleado del hoy. El empleado del pasado, que en México muchas veces le llamamos el Godín, trabaja de 9 a 6 de la tarde. El empleado de hoy trabaja por objetivos. El empleado del pasado trabaja en su oficina con su computadora de la empresa.
El empleado de hoy trabaja desde donde pueda y usa cualquier dispositivo. El empleado de ayer se enfoca mucho en los inputs, en qué está haciendo. El empleado de hoy se enfoca en qué está saliendo. Y sobre todo, se enfocan anteriormente en el conocimiento y hoy en el aprender a aprender. No es que tú puedas escoger, yo no puedo hacerlo de la derecha, entonces me quedo con las empresas de la izquierda. No, porque todas estas empresas están migrando a ser empresas y fábricas del hoy. ¿Por qué? Porque si no, ellas mismas desaparecen. Segundo problema, tenemos un sistema educativo pasivo. Vamos a hacer un pequeño quiz. ¿Quién descubrió América? Buenísimo. Cristóbal Colón. ¿Quién descubrió la luna más grande de Saturno? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que el sistema educativo está basado en que nos enseñen, un verbo completamente pasivo. ¿Cuántas veces escuchamos en el examen, maestra, esto no lo vimos en clase? Ustedes saben quiénes son. Y entonces, como el sistema nos enseñan en vez de que nosotros aprendamos, se vuelve completamente pasivo, cuando aprender es un verbo activo. Se ve así. El profesor hace una pregunta, levanta la mano y esperamos que los alumnos tengan la respuesta, porque el sistema se basa en tener la respuesta correcta del libro de texto. Y tú no puedes preguntar como alumno porque la autoridad es la que pregunta al profesor. Realmente, si el profesor pregunta, uno toma nota, te memorizas algo, respondes el examen, sacas 100. Otra vez, eso quiere decir que te enseñaron, no quiere decir que aprendiste. ¿Cómo se vería la educación si lo que pasara fuera más o menos lo siguiente? El profesor plantea una pregunta, el joven plantea una pregunta un poco más interesante y la reflexionan, sus compañeros lo investigan en internet, hacen una hipótesis inicial y la validan. Sin embargo, otro compañero hace una pregunta más interesante y el profesor las vuelve a recapitular. Mucho mejor, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Quién descubrió América? Muy bien. ¿Por qué descubrieron América? ¿Por qué 3 carabelas y no 4? ¿Cómo flotaban las carabelas? ¿Por qué le pusieron América y no Carabelia? Perdón, no Cristobalia. Y sobre todo, ¿qué motivaba a los reyes de España? ¿Qué clase preferirían? La segunda, ¿no? Otra vez, el enseñar no quiere decir que estemos aprendiendo. Tú aprendes cuando piensas, cuando experimentas, cuando validas, cuando cuestionas, cuando haces, deshaces y sobre todo cuando relacionas los conceptos que estás viendo en clase al mundo real. Tercer problema, un sistema educativo completamente desconectado. Tradicionalmente pasábamos los primeros 22 años de nuestra vida estudiando, intentando conocer qué íbamos a hacer de nuestras vidas, conociendo gente y sobre todo entendiendo cómo funcionaba el mundo, para después ¿qué? Trabajar durante 40 años. Ese modelo claramente ya no aplica. ¿Por qué? Porque hoy estudiamos más o menos 18 años y deberían de ser menos. Después a lo mejor te tomas un año, aprendes marketing digital, algo de emprendimiento y programación. De ahí te vas a manejar redes sociales para una asociación civil. Después regresas, aprendes estrategia y finanzas, entras al corporativo de FEMSA 2 años. Después regresas, aprendes ciencia de datos y es un ir y venir entre aprender y trabajar. ¿Por qué? Porque así es el mundo real. Y sobre todo, porque ya no vamos a trabajar simplemente 40 años. Y lo peor de todo es que todavía llegamos al corporativo y nos enseñan que las 4 P's no sirven de nada. Que FEMSA tiene su propio framework de marketing y que es el que tenemos que aprender. Y entonces podremos llegar a pensar, bueno, todo vale la pena porque es una experiencia de vida. Vamos a ver si financieramente dan los números. La colegiatura promedio en una universidad privada en México es más o menos 10,000, 11,000 pesos. Si lo multiplicamos por 48 meses nos dan 530,000 pesos. El graduado promedio de licenciatura en México gana 11,000 pesos, casi 12. Eso quiere decir que si nos graduamos y empezamos a pagar nuestra deuda, nos tardaríamos más o menos 44 meses en pagarla de regreso. Si gastas un poquito, 10,000 pesos al mes, y solamente pagas 2, te vas a tardar un poquito más, como 268 meses o 22 años. ¿Por qué no hacemos esa matemática? Porque en Latinoamérica la educación es una herencia. Y todos nuestros papás hacen un esfuerzo tremendo, sin importar la clase social, para apoyarnos con el tema. Gracias, mamá.
Te gradúas, entras a la empresa y a la empresa todavía le cuestas más, porque como no aprendiste nada, te tienen que entrenar. Y es eso lo que nunca se suma al retorno a la inversión educativa. Y sin embargo, tenemos la universidad más increíble del mundo, disponible 24 horas con todos los contenidos del mundo. Hace unos segundos, el ingeniero de producción estaba viendo en YouTube cómo conectar nuestra transmisión al link en vivo, aprendiéndolo por sí solo. Y entonces, si tenemos todo el conocimiento del mundo para aprender desde hacer cafés, marketing digital, ciencia de datos o simplemente a tomar mejores fotos, ¿por qué no lo hacemos? Porque nadie nos enseñó a aprender. ¿Deberían de estar preocupados? Si tienes menos de 20 años, no te preocupes. Tú naciste digital, seguro te la pasas en YouTube y lo vas a hacer. Si tienes más de 55, tampoco tienes que preocupar mucho. La vas a librar a retirarte sin tener que ver este relajo. Si tienes como yo entre 20 y 55, preocúpate, porque te educó un sistema lineal, las organizaciones quieren empleados exponenciales y no estamos preparados. No se preocupen, les voy a decir cómo. Primero, aprendamos a aprender. ¿Qué significa esto? Desarrollar lo que yo llamo las 4 Cs. El pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, que no es nada más entre nosotros los humanos, sino con las máquinas, y sobre todo la creatividad. Si aprendemos a pensar, a colaborar, a comunicarnos y a ser creativos, es muy probable que podamos estar continuamente reinventándonos. Segundo, aprender de manera activa y relevante. ¿Cómo se hace eso? Primero, interesándonos en lo que vamos a aprender. Descubran un problema que les interese. De ahí, planteen una buena pregunta. Váyanse a buscar mejores preguntas y mejores respuestas. Hay muchos contenidos disponibles, hay mentores, hay gente que sabe hacer las cosas o que lo ha hecho, y sobre todo gente que tiene muchas experiencias de aprendizaje de las cuales uno puede aprender. Y por último, identifiquen un nuevo problema y vuélvanlo a hacer. Y por último, repite, siempre estamos en beta. Así como Apple lanza un modelo de iPhone cada año, tenemos que estar continuamente reinventándonos, siempre en beta. ¿Por qué? Porque antes valorábamos el ser, qué éramos, ¿no? Entonces, una mamá presumía orgullosamente, mi hijo ya es doctor, mi hijo es arquitecto, mi hijo es ingeniero. Y pensábamos que ya lo habíamos hecho de por vida. Sin embargo, hoy el mejor doctor probablemente no es el que tiene 40 años dando consultas. Es el que está entendiendo los últimos procedimientos, que se está actualizando continuamente y sobre todo que está aprendiendo. Es decir, hoy yo no soy ingeniero. Hoy yo soy emprendedor, soy educador, soy mentor, soy profesor y soy muchas cosas más, pero eso es lo que soy hoy y no lo que voy a hacer mañana, ni lo que fui ayer. Tenemos que aprender a estar siendo y no simplemente hacer. Por último, quisiera cerrar con una de mis frases favoritas de Marc Andreessen, un reconocido inversionista en Silicon Valley, que plantea la situación muy sencilla. Existen 2 tipos de personas. Aquellas que les van a decir qué hacer a las máquinas con su trabajo y aquellos a las que las máquinas les van a decir qué hacer. Otra vez, va más claro. Personas que les dicen qué hacer a las máquinas y máquinas que les dicen qué hacer a las personas. ¿De qué lado quieres estar? Si crees que no te va a pasar a ti, que tú vas a poder terminar y retirarte antes de que todo esto cambie, no te equivoques. Hoy es el día más lento del resto de tu vida y solo se va a acelerar. Muchísimas gracias.